Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. El tema que vamos a dar es, digamos, el dibujar al natural. Es uno de los sistemas que tenemos para hacer la estructura geométrica del dibujo. Es decir, hasta ahora hemos visto la estructura de claros oscuros, estructura luminosa, hemos visto la estructura material, y vamos a ver a lo largo del curso varias formas de hacer la estructura geométrica, es decir, el trazado geométrico del dibujo. Esta clase, para decirlo que lo entiendan todos, se trata de esto que están viendo acá en la pantalla, es decir, vos estás en un lugar y el procedimiento te permite dibujar lo que estás viendo enfrente, es copiar lo que estás viendo. Para lo cual hay que tener algunas precauciones, algunos cuidados, algunos pasos, y bueno, y de eso se va a tratar la clase. El primer paso es la selección del enfoque, es decir, ¿qué es lo que voy a dibujar? Es una decisión, vos tenés que tomar la decisión antes de empezar a dibujar. Entonces, si bien vos ves este dibujo terminado, en el momento de hacerlo hubo un recorte, una decisión que llamamos enfoque. Es decir, de todo esto que se está viendo, lo que se decide es dibujar eso. Es un fragmento. Bueno, eso tiene que ver con desde dónde vas a ver y qué vas a recortar, porque eso es una licencia que tenemos cuando dibujamos. No estamos obligados a dibujar todo, es una decisión en función de la intención que vos tengas. Entonces, cómo te paras, a qué altura te paras, a qué distancia te paras y hasta dónde vas a dibujar es una decisión. Es decir, eso está previo a esto. La segunda decisión que tomas es el tamaño del dibujo en relación al tamaño de la hoja y al tiempo y a la técnica que vayas a emplear. Pero el tamaño del dibujo, el dibujo no sale chico o sale grande, sino que vos decidís si sale chico o sale grande. El tema es saber cuándo se decide eso. Entonces, supónganse que yo tengo esta imagen, una foto de Nisa, y estoy por hacer un dibujo de eso. Lo primero que tengo que hacer es, al enfoque que yo decidí dibujar, medir qué relación de alto por ancho tiene. Supónganse, esto es 1 por 1,5, eso es 1 por 1, obvio, y esto es 1,5 por 1. Es decir, que esta selección que yo voy a hacer de 1 por 1,5, la sitúo en el blanco del papel. Y si yo decido, bueno, mi enfoque es este y ese va a ser el tamaño del dibujo total. Porque yo puedo hacer lo mismo, pero un poco más chico, por ejemplo, y decir, no, va a ser esto porque tengo menos tiempo, no quiero tanto detalle. Es decir, vos definís primero enfoque y después definís tamaño total del dibujo. Después un proceso de general a particular, de particiones internas, para lo cual es fundamental entender que usamos líneas auxiliares. No todas las líneas de dibujo son iguales. Hay líneas que se hacen al principio del dibujo y que tienen que ver con las proporciones internas del dibujo, las particiones internas, pero que no van a ser perceptibles al final del dibujo. Supónganse esta perspectiva de Ouro Preto. Yo podría pensar que esto tiene esta relación. Este ancho, voy a prender el puntero láser. Este ancho cabe 1,5 veces en alto, y a su vez hay una línea acá que está al fondo de la calle, a la mitad, y el cielo me ocupa más o menos entre 1/2 y 1/3 del ancho. Es decir, este alto cabe 1 vez, casi 2,5 veces acá. Es decir, que yo para hacer ese dibujo que les mostré, antes voy a hacer este esquema grande, después voy a hacer algunos elementos singulares, alguna ventana, pero todo esto en línea fina. Yo te lo estoy mostrando en línea gruesa para que puedas ver el dibujo, pero esto se hace como en una línea, digamos, de HB sin apretar el lápiz. El otro recurso que tenemos es copiar los ángulos. Si vos estás viendo esta perspectiva que está fugando así, esta línea tiene un ángulo respecto
de la horizontal, ese ángulo. Yo lo puedo copiar, copio el ángulo, no me interesa dónde va a parar el punto de fuga, puede estar fuera de mi hoja, pero repito el procedimiento anterior, por supuesto, esto es un cuadrado aproximadamente, y esto es un tercio, un medio del cuadrado. Y yo puedo decir, bueno, acá hay una línea importante en mi dibujo porque es el cambio entre la piedra y la mampostería, pero lo que quiero mostrar en esta foto es esta línea en relación a esta línea. Ahí se forma un ángulo, que es ese. Entonces yo copio el ángulo, extiendo el tablero, dibujo el ángulo, lo comparo con la realidad y lo vuelvo a verificar que esté bien, lo vuelvo a dibujar si hace falta, y después vienen las particiones internas. Acá habrá una línea a la mitad, que tiene que ver con esta línea, y después esto se divide con dos verticales más, es decir, de vuelta el mismo proceso de buscar las particiones internas. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense esto, una calle de Lyon. No hay una sola forma de empezar, uno podría buscar muchas formas de empezar. Podría decir, acá hay un cuadrado, y dibujo el cuadrado y estos dos terceras partes. En este caso le dije, bueno, acá es más o menos 1 por 1,5. Entonces, esta línea de acá, ahí está el 1 y el 1,5, el medio, esa línea es importante, esta línea es importante, entonces posiblemente esto sea un poquito más grande que esto, prácticamente igual voy a trazar esta línea. Después obviamente viene el ángulo, no hago la curva primero, primero es una línea de trazo, de una línea auxiliar que copia el ángulo general. Así, el truco de esto es enfocar bien, definir el tamaño del dibujo y usar líneas auxiliares y verificar los ángulos. Es decir, esto tiene este ángulo que está acá. Verificar que el ángulo esté bien. Si el ángulo está mal, todo lo que sigue después está mal. Entonces, la clave de esto, más allá del repaso que hice recién de los primeros pasos, es entender que usamos líneas auxiliares que no son las líneas del dibujo definitivo y que hacen esto. O sea, para dibujar esto, para aprender a dibujar eso, primero haces esto. El esquema, copiando los ángulos, las particiones internas, y si eso está mal, todo el resto sigue mal. ¿Se entiende? Vamos a ir viéndolo con ejemplos más claros. Dijimos Niza recién. Acá la partición sería esta, que ven acá arriba. Ahí hay una línea. Entonces, y vos sobre eso, una vez que tenés ese esquema hecho en líneas auxiliares, recién te pones a dibujar sobre eso, los detalles. Y ahora vamos a ver un ejemplo más completo, que es este dibujo, pero vamos a repasar todo el proceso. El primer paso es este, entonces, enfoque. Voy a dibujar de toda esta plaza, que es en la ciudad de Rossano, en Italia, voy a dibujar este fragmento. Y ahora digo, en mi hoja A4, todo ese fragmento va a caber en esta área. Podría haber sido más chica, podría haber sido un poquito más grande, pero si yo no defino esto, el dibujo está fuera de control. Es decir, esto es clave. Esto define, vos trasladas el enfoque que vas a hacer, la proporción que tiene ese enfoque, a la hoja de papel. Usen en principio el 1 por 1,5. Es decir, que ahí te va a caber el dibujo. Y vamos a comenzar, por ejemplo, vean, por ejemplo, este cuadrado. Este cuadrado es como la estructura principal del dibujo, después hay una parte que es como la mitad del cuadrado de este lado, y después hay una especie de tercera o cuarta parte acá hacia la derecha. Entonces el dibujo va a consistir en ese rectángulo, que yo lo hago con 4 puntos, con 4 cruces, ese rectángulo me marca el tamaño del dibujo, después estas particiones internas de las líneas principales, buscando una geometría clara, acá está este cuadrado, medio cuadrado, un cuarto. Esto se hace, digo, con líneas, con puntos casi invisibles. Después, acá veré que hay una línea importante, hay otras dos líneas importantes, que ven ahí. Y sobre eso es que empiezo después a dibujar cómo los detalles
O sea, está proporcionado, está enfocado, el tamaño es el que yo quiero, y ahora sí puedo dibujar como, digamos, un esquema en finito, para decirlo así, en fino. Esto es clave. ¿Se entiende esto? Es decir, vos primero haces esta estructura geométrica. El paso que sigue, hemos dicho que es definir los claros oscuros. Esto es muy importante, porque si no, el dibujo sería solo de líneas, y nosotros estamos trabajando la luz como argumento para generar volúmenes. Entonces, yo tengo que imaginar una composición, hay infinitas, no hay una sola, una composición que separe las partes para que se puedan ver y se identifiquen las piezas del volumen. Entonces, acá esto lo pongo dibujado para que entiendan lo que digo. No es que vas a escribir así en tu dibujo, pero yo digo, este va a ser oscuro, este va a ser claro, este va a ser oscuro, este va a ser claro, este va a ser oscuro. En el otro sentido también, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro. Claro, oscuro, claro. Es decir, armas esta secuencia que te permite, si fuese este trabajo hecho con las primeras, el primer ejercicio sería solamente en claro oscuro, sería así. Nosotros hemos sumado a este layer de claro oscuro, le hemos sumado el layer materialidad. Pero si esto no está claro, estamos fritos. ¿Se entiende? Esto es clave. Esta secuencia que hace que cada cara, acá yo digo, por ejemplo, la más iluminada es la del costado, entonces todas esas en general son claras, y después hago como un zoom sobre eso, porque en los detalles, en las ventanas, vuelve a haber el mismo criterio, es decir, de vuelta va a ser claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro. O sea, lo hago en el general, que es esto, y después lo hago en lo particular, que son las ventanas, los balcones, las rejas, los tejas. Entonces acá, este es oscuro, claro, oscuro, pero dentro de ese oscuro, a su vez, hay otro grano, otra escala de dibujo que me vuelve a separar cosas. Entonces, en la mancha original, esto sería un tejado, oscuro, claro, oscuro, pero en el dibujo original este el mismo, acá veo que hay una textura y acá es una indicación de que ese claro sería piedra, o este claro podría ser un sillar de reboque, o una persiana, o una carpintería, o de vuelta unos postigones, o teja, o sea, ya no es solamente oscuro, sino es teja oscuro, o reja del balcón, que es oscuro. Es decir, eso es lo que está por detrás de este dibujo. Ahí está el mismo dibujo original. Entonces, lo que hemos hecho es hacer. Definimos el enfoque, definimos el tamaño del dibujo, hicimos la estructura geométrica y decidimos ahora a la vez claro-oscuro, que yo lo he mostrado separado, pero es a la vez claro-oscuro y materialidad. Si acá hay como una especie de plano en gris, en un revoque liso, pero hay indicaciones de piedra, de teja, de metal en la baranda. Bueno, los profes les van a dar 3 o 4 ejemplos de distintas fotos para poder hacer este mismo proceso. Así que bueno, les mando un abrazo grande, espero que prontamente nos podamos encontrar y seguimos en contacto en otras clases. Les mando un beso grande.